Buenos días. Estamos en Granada y concretamente en el barrio de la familia Segrí. El padre Segrí Moreno nació en esta zona. Ahora después, dentro de la iglesia que representa su bautismo, os voy a explicar todos los lugares de este barrio que están relacionados con la familia Segrí. Como acabamos de decir, ahí fuera, en la plaza, os voy a explicar dentro de esta iglesia los lugares más importantes de los orígenes del padre Segrí. Todos sabemos que el padre Segrí nació el 11 de octubre de 1831 y al día siguiente fue bautizado. Esta iglesia es emblemática, ahora os explicaré por qué, pero primero os digo que el lugar externo en el que hemos estado es Plaza Nueva. Nosotros lo consideramos el barrio de la familia Segrí, porque hay varios lugares que están relacionados con él. En primer lugar, la casa donde nació. Se encuentra en la Cuesta Gomérez. Es una de las cuestas de acceso a la Alhambra, que todos conocéis. En esa casa el padre Segrí nace y su familia, los miembros de su familia, siguen en este entorno de la Plaza Nueva, como acabo de decir. Por ejemplo, sus abuelos viven en la Carrera del Darro, en una de las cuestas que sube al Albaicín, la cuesta de Santa Inés. Los que no sois de Granada, no sé si conocéis la Carrera del Darro, pero la Carrera del Darro es una de las calles típicas de Granada y con más raigambre. Los turistas cuando vienen a Granada siempre van a la Carrera del Darro. Así que si no la conocéis, buscad en internet, ya veréis cómo es interesante. Ahí vivían sus abuelos. Más o menos a mediados de la Carrera del Darro, por la mitad más o menos, se encuentra una iglesia en la que sus abuelos se casaron. Ahí también fue bautizado el padre del padre Segrí. Se trata de la iglesia de San Pedro y San Pablo. Está también muy relacionada con la iglesia en la que nos encontramos ahora mismo. Sigo con los otros lugares antes de profundizar en este templo. Otro lugar significativo de esta zona, que después lo grabaremos, es el Palacio de la Audiencia, la antigua Chancillería de Granada. Era el lugar donde trabajaban los jueces, los abogados. Por ejemplo, el abuelo del padre Segrí, por eso es significativo para esta familia. Él era juez, había estudiado Derecho y Jurisprudencia y trabajaba en el Palacio de la Audiencia. El padre Segrí después siguió sus pasos y trabajó también esa carrera, la carrera de Derecho, además de Filosofía y Letras y Teología. Y ahora nos vamos a centrar en este templo. Con esta explicación terminaríamos lo que es la situación, el contexto en el que nos encontramos y luego en exteriores grabaremos los lugares que podamos de los que acabo de hablar. ¿Qué ocurre con esta iglesia, este templo? Este templo se llama San Gil y Santa Ana. Tiene dos nombres que parecen que no están relacionados entre sí, porque lo lógico sería que fuera San Joaquín y Santa Ana. No, San Gil y Santa Ana. Y el motivo es el siguiente. En el siglo XIX, después de que el padre Segrí naciera, unos años después, la iglesia de San Gil, que también se encontraba en Plaza Nueva, fue demolida. Era una iglesia independiente de la iglesia de Santa Ana, que es esta. Este templo originalmente se llamaba Santa Ana solamente. Y lo otro era la iglesia de San Gil. El padre Segrí fue bautizado en San Gil, pero ese templo desapareció. Por lo tanto, muchos de los documentos, archivos, incluso utensilios, enseres, etcétera, vinieron a este templo de Santa Ana. Y desde el momento en que se funden las dos parroquias, a esta se le llama San Gil y Santa Ana. Claro, aquí no fue bautizado en San Gil, que cuando salgamos a la plaza os diré en qué lugar estaba ubicado. Pero aquí sí tenemos lo que se supone que era la pila bautismal donde el padre Segrí fue efectivamente bautizado, donde recibió este sacramento. Por eso, siempre que hacemos la ruta del padre Segrí venimos aquí,
porque físicamente la iglesia antigua de San Gil ya no existe. Esta es la que la representa. Y esto de alguna manera resumiría los lugares más importantes de esta zona con respecto a los orígenes del Padre Segrí. Añado algo más que ya no corresponde a sus orígenes, y es que en la Carrera del Darro hay también un lugar que se llama, es una casa que se llama del Monte de Piedad, y fue uno de los primeros noviciados de la congregación, después de fundar el Padre Segrí. Aunque el primero de todos, después de Málaga, que es la ciudad donde funda, después de Málaga, 2 años después, el Padre Segrí trajo a las novicias a una casa que pertenecía a su familia, y esa casa se encuentra ubicada en la placeta de la Concesión, que también está en una de las calles que suben, de las calles que salen de la Carrera del Darro hacia el Albaicín. Subiendo una de esas calles encontramos la placeta de la Concesión. Eso no pertenece a sus orígenes, es decir, a la infancia de su vida, pero pertenece a su familia, pertenece a la historia congregacional. Como veis, en esta zona hay muchos lugares relacionados con el Padre Segrí. Después grabaremos algunos de ellos y os indicaré, este es el Palacio de la Audiencia, esta es la Cuesta Gómez, esta es la Carrera del Darro. Vamos a seguir con nuestro camino y espero que lo estéis disfrutando. Nos encontramos en la pila bautismal que representa el sacramento que recibe el Padre Segrí al día siguiente de nacer. Esta es la pila que se encontraba en la iglesia de San Gil y la trasladaron allí. Este lugar es significativo, muy significativo para la congregación, de tal manera que en el año 1998, representantes de la congregación en todo el mundo, un grupo de hermanas representantes, vinimos a este lugar y pusimos una placa en la que la congregación mercedaria reconocía la importancia de este lugar para los orígenes congregacionales. Esa placa la pusimos en octubre de 1998 y, como se puede apreciar, encima de la placa está la fotografía, uno de los cuadros del beato Juan Nepomuceno Segrí Moreno. Esta iglesia, este templo, es muy importante también desde el punto de vista artístico, porque contiene varias obras que destacan. Por ejemplo, las obras de Diego de Mora y otros autores muy conocidos. Ahora las vamos a ver y vais a poder disfrutar de ellas. Tenemos ante nosotros el libro de bautismos de aquellos años pertenecientes al siglo XIX. Concretamente os recuerdo que el 11 de octubre fue cuando nació y el 12 de octubre de 1831 fue bautizado. La parte de abajo de esta hoja, de esta página, es la que corresponde al certificado de bautismo del Padre Segrí. En un margen podemos ver también una nota que habla de la beatificación en Roma el 9 de noviembre de 2003. En el certificado que aparece aquí a mano, este manuscrito, recoge, entre otras cosas, también el nombre compuesto del Padre Segrí, que era bastante largo, y también la persona que lo bautizó, el sacerdote que lo bautizó, que era don Francisco de Paula y que pertenecía, como he dicho antes, a la parroquia de San Gil.
Esta es, por tanto, una de las reliquias que tenemos en la congregación. Nos encontramos en la placeta de la Concepción. Si os acordáis de la explicación que os he dado antes, es una casa que pertenecía a los antepasados del padre Segrí y que fue el primer noviciado en Granada. En el año 1880 el padre Segrí trajo a esta casa a las novicias. Por eso esta casa es muy importante en la historia congregacional y en la vida del padre Segrí. Nos encontramos en la puerta de la antigua Chancillería de Granada, el Palacio de la Audiencia, donde trabajaba el abuelo del padre Segrí. Como he dicho antes, era juez y trabajaba en este edificio, bastante cerca de donde ellos vivían, que era la Cuesta de Santa Inés, que también la hemos visto. Estamos en la Cuesta Gomérez, lugar donde nació el padre Segrí. No se sabe exactamente qué casa fue, pero en esta calle es donde nació y esta es la cuesta que sube a la Alhambra. Esta es la Catedral de Granada, donde el padre Segrí fue ordenado sacerdote el 2 de junio de 1855. Nos encontramos en el claustro del Real Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, donde el padre Segrí estudió. Él fue alumno interno en este centro y aquí desempeñó los estudios de secundaria. Es muy importante este colegio en su vida porque no solamente estudió aquí, sino que también fue profesor, vicerrector y ostentó algunos cargos más. Este colegio data del siglo XVI y aquí han estudiado personajes muy ilustres a nivel social y eclesiástico. Es un colegio que siempre ha estado muy unido a la universidad, sobre todo en aquellos siglos, concretamente el siglo XIX, a partir del siglo XVI, que es cuando fue fundado, en adelante. Y en el siglo XIX, en la época del padre Segrí, como digo, estaba muy unido a la Universidad de Granada, cuya sede se encontraba muy cerca de aquí, lo que actualmente es la Facultad de Derecho y que después la vamos a ver también. Hay otro edificio importante unido a estos dos que acabo de mencionar, que es la iglesia, que se llama también Colegiata de los Santos Justo y Pastor, donde el padre Segrí fue confirmado. Recibió el sacramento de la confirmación en esa iglesia porque servía de capellanía a la universidad. Estos tres edificios estaban íntimamente relacionados. Y como digo, en lo que actualmente es la Facultad de Derecho, que era la antigua Universidad de Granada, él estudió la carrera de Derecho, igual que su abuelo, y también la carrera de Filosofía y Letras. Anteriormente había estudiado Teología, pero eso no lo estudió aquí, en la Universidad Civil, sino que lo estudió en el seminario San Dionisio Areopagita, que se encuentra en el Sacromonte, y posteriormente amplió sus estudios de teología en el Seminario Mayor de San Cecilio. Bueno, pues con estos datos ya vamos conociendo la época de estudiante del padre Segrí y docente. Desde este colegio después pasó a Loja como párroco, habiendo sido párroco anteriormente de Huétor Santillán, incluso mientras estaba como docente en este colegio. Bueno, pues vamos a ir viendo estos edificios que acabo de nombrar. Concretamente, como digo, estamos en el claustro, después veremos la fachada, que es la más conocida, continuaremos en San Justo y Pastor y la Facultad de Derecho o antigua Universidad de Granada. Esta es la iglesia de los Santos Justo y Pastor, donde el padre Segrí recibió el sacramento de la confirmación.
Esta es la antigua Universidad de Granada y actual Facultad de Derecho. En sus orígenes fue el Colegio San Pablo, fundado por los jesuitas. Para terminar nuestra ruta del Padre Segrí en la ciudad de Granada, nos situamos ante la imagen de la Virgen de las Mercedes de la iglesia de San Ildefonso. Ella fue testigo del comienzo de la andadura congregacional. Ante esta imagen, las primeras mercedarias comenzaron su camino. Esto fue el 15 de marzo de 1878. Al día siguiente se trasladaron a Málaga, donde comenzaron viviendo como comunidad mercedaria, y ahí fue el inicio de una larga historia que nosotros hoy podemos disfrutar.